era un síntoma de cómo era Nicolás Gómez Torneo. Cuando venía a veces de Madrid y estaba la faena parada y preguntaba a Nicolás al llegar, ¿por qué pasa aquí que no están aquí las mujeres trabajando? Y usted también Nicolás que está en los mercados malos y no merece la pena trabajar ahora mismo porque se tiene dinero. Avisar ahí a las mujeres que vengan a trabajar. Yo hago para que estén aquí las mujeres trabajando. Bueno, pues con Nicolás Gómez Torneo en la cabeza, con el metro Pilates y los albañiles, se pudo hacer realidad lo que repito que dice Amalia Gómez, la cima de la trascendencia.
Buenas tardes. Ahora sí que bien se oye. Se nota que se ha cambiado el amplificador, ¿verdad? El día 26 de marzo no se escuchaba tan bien. Comentaba hace nada, antes de comenzar, que con esta charla se cerraba un ciclo. Se cerraba un ciclo porque si el año pasado me imagino que iba a pregonar la Semana Santa y que además iban a aparecer una serie de documentos que justo hoy, en el 70 aniversario que se celebrará este mes de septiembre, bajo esta cúpula de media naranja sobre este edificio, han sido muchas causalidades las que hoy realmente nos reúnen bajo esta cúpula. Tuvo que ser importante el material que se encontró hace un año para que en la biblioteca de su propia casa nuestro vecino Enrique Molina, arquitecto, extrajese unos documentos bastante grandes en proporción que aún conservaban los pegotes de yeso, de cemento y las huellas justamente de las manos de su padre. Unos planos que van a cumplir 70 años y que el amoníaco, junto a la tinta que se utilizó para poder hacerlo, se ha ido desvaneciendo. ¿Quién me iba a decir que a quienes nos gusta la lectura, hay en Murcia muchos lugares donde se compran libros al peso y se venden a cualquier precio? Hablaba con Pepe Gil porque estaba muy interesado en adquirir una enciclopedia que nos habla sobre el origen histórico de nuestro vocabulario, y yo sé que en aquel lugar, cerca del Moral Meseguer, había un cartel que ponía Álvaro Carpena Abarán, diccionario etimológico de Goromillas. Hace un año me llaman y me comentan que no tenían el diccionario etimológico, pero que había aparecido una enciclopedia con nombres y con cuentas de cosas de Abraham. Eran 6 tomos. 6 tomos muy parecidos. 6 tomos muy parecidos a estos. Cuando llego, abro el primer tomo. Es una contabilidad que va desde el año 1950 hasta el año 1954. Al mismo abrirlo, aparece algo que es típico desde comienzos del siglo XX, gráfica de Afrodisio Aguado. Era el típico libro de contabilidad que las grandes empresas utilizaban para llevar su gestión. Obviamente no pone el nombre de la empresa, se sabe que es un libro de Abarán, pero entre albaricoques, latas, viajes y portes aparecen listados de ladrillos, tejas, salarios e incluso diarios de pequeños incidentes. Estamos hablando del testimonio en 6 tomos de cómo se construyó esta ermita. Si conocemos cuándo se compraron los materiales y a quién se le compró, podemos aproximadamente en el tiempo saber qué se hizo en cada momento en este edificio. Enrique Peñaleja y yo nos reunimos muchísimo tiempo, íbamos comparando los planos originales muy desgastados con las partidas. Fueron 8 meses de traer datos de los libros y ordenar por fecha, ladrillo con ladrillos, teja con tejas, salarios con salarios, cemento con cemento, veleta y campana por otro lado, bendiciones por otra. Y nos permitió reconstruir con un margen de error muy pequeño el cómo se construyó este edificio. Decía Pepe Jarras hace un momento que Nicolás Gómez Tornero muere en el 51 y que no conoció esta ermita. Hay algo que he mantenido hasta hoy: Nicolás Gómez Tornero sí conoció el aspecto final de esta ermita. Fue el Día del Niño cuando entro a una casa y me dicen algo así como: a ti que te gustan las antigüedades, fíjate qué cuadro de la ermita tengo. Y me encuentro al lado de una chimenea
Sí, era la ermita de Abarán, pero con diferentes formas, diferentes cambios. Firmada en el año 1950 por un pintor. Aparece el documento por el cual don Nicolás Gómez Tornero encarga a un pintor de Murcia que pasara del plano a la pintura la forma de la ermita, que no conoció físicamente, pero sí que la llegó a conocer, excepto algunos cambios. Ese cuadro en este momento se encuentra protegido, ya no se encuentra al lado de una chimenea. Y sí que faltaba otra parte. Hemos hablado del estudio arquitectónico por parte de Enrique, que él es arquitecto, de la parte pictográfica a través del cuadro. Pero aparece alguien también que me comenta: cuando mi abuela era pequeña, le leía cartas al hijo de Nicolás, a Eugenio. Tengo en mi casa muchos papeles. Bueno, pues en el mes de agosto todos esos papeles me los llevé a casa y encontré los expedientes médicos de Nicolás, la causa de la muerte. Le tengo que decir que no murió por ser ciego, tampoco murió siendo ciego, tan solo tenía cataratas en el ojo izquierdo. Y seguimos uniendo papeles y seguimos uniendo documentación, y Paco, llegamos desde los cimientos hasta la veleta, a base de tesoros que siguen estando repartidos por las casas y que forman parte, en su conjunto, de un auténtico museo repartido por nuestras calles, que en este caso, cuando hundieron las propiedades de Nicolás, vino alguien, compró al peso todos los papeles y los fue vendiendo por toda España, de anticuario en anticuario, hasta que un diccionario hace que genere una demanda, que me llaman por teléfono y aparecen los 6 tomos. Siendo justo y habiendo explicado el origen de toda esta documentación, hoy les aseguro vamos a salir de esta charla amando y sobre todo transmitiendo del boca a boca anécdotas que pasan del número a la vivencia. No estamos para hablar de fechas ni de números, pero sí estamos para hablar sobre muchas vivencias refutadas, en este caso por las matemáticas. Vamos a comenzar con una pequeña introducción, y es que les advierto que acabaremos diciendo que este edificio en el cual estamos se trata del edificio más importante que se ha construido en Abarán en el siglo XX. Con este edificio y con su veleta, Abarán termina por adquirir su forma actual. Y fueron 6 grandes proyectos los que desde 1920 hasta el año 1953, cuando se bendice y entra en funcionamiento este templo, le dieron forma a la Abarán que conocemos. Comenzamos con el año 1912 y con el proyecto más importante que quizás haya tenido Abarán. 150 socios y Nicolás Gómez Tornero a la cabeza, siendo Nicolás el que aportó el 40% del capital para que pudiera salir adelante el motor de resurrección, consiguen construir una estación de bombeo dotada por varios motores que a lo largo de la historia se han venido alimentando de diferentes sistemas combustibles. Consiguen llevar el agua más allá de la garita y aparece la olla del campo. 1920, mientras que el consistorio debate si es posible dejar de comprarle electricidad a la central hidroeléctrica de San Antonio, la del Menjú en Cieza, y ver si es posible convertir el actual molino de las Pilas en una central hidroeléctrica, o en su caso, más arriba o más abajo, hacer una central, Nicolás se aparta de ese ambiente político y por su cuenta y riesgo compra diferentes terrenos, los unifica, crea el canal del agua, cuyo plano original lo tiene nuestro vecino don José Gil, crea la central hidroeléctrica y no solo comienza a producir energía para Abarán, sino que ese excedente comienza a venderlo a pueblos vecinos. Tercer proyecto, el agua potable, año 1924. Un grupo de vecinos, entre los cuales se encontraba Nicolás, aportan dinero
Bombean agua hasta unos depósitos al cabezo de la cruz, el agua permanece en esos depósitos unas cuantas horas y luego mediante filtrado y sedimentación, significa que lo más denso siempre cae al fondo, a las casas llegaría alguna que otra chinica, pero llegó agua. Ya no era el cántaro ni la tinaja, llegaba el agua a través del grifo. Con el grifo hacía falta algo, el alcantarillado, que llegaría en el año 1930. Cuarto proyecto. Mientras que en el consistorio se sigue barajando qué solar comprar y cómo gestionar una casa de acogida para huérfanos, pobres, desvalidos y ancianos, Nicolás compra una serie de terrenos y crea lo que conocíamos como la Residencia Santa Teresa. Año 1941 surge la necesidad de recuperar la identidad religiosa de la Iglesia de San Pablo después de la Guerra Civil. Y allí, como veremos, se generan las mismas pruebas, las primeras pruebas, con el cemento en Abarán. Unas pruebas que sus protagonistas arrastrarían una década más tarde a este templo. Se recupera la cúpula de San Pablo. Y el último proyecto, la construcción de este templo. Un templo que en principio el objetivo no era algo grandioso, pero sí algo muy bien diseñado que dentro del clasicismo no dejara indiferente a las personas que vinieran de fuera. Y lo más importante, que la estética exterior nunca se interpusiera con los santos titulares de este templo, que no restara nada, que fuera un auténtico equilibrio. Pero aún así, como veremos, Nicolás, visionario, sabía que la electricidad, el agua, el alcantarillado, el asfaltado de calles, lo que actualmente se denomina abastecimiento y servicios básicos, generaría un tiempo de gozo en Abarán que merecería que la iglesia de la ermita fuera construida, como veremos, en un lugar diferente a las anteriores, para que naciera un paseo y un mirador hacia el pulmón de Abarán. Todo eso había sido pensado en el año 1949. Repito, no solo un templo para recuperar la identidad de un pueblo, sino un lugar que actualmente brindara a todas las generaciones un espacio de ocio, por los motivos que veremos. Sí que conocemos actualmente fechas exactas, pero todavía dentro de las limitaciones de este estudio no sabemos el día exacto en el que a finales de enero del año 1950 un número indeterminado de obreros, que no sabemos cuántos fueron, pero sí sabemos que fueron 11 jornales. 11 jornales que durante más de 45 días tuvieron como objetivo excavar unas zanjas que sirvieran para crear los cimientos de este edificio. Y cuidado, un edificio que iba a tener mucha densidad y mucho peso, motivo por el cual se crean unas zanjas de 2,10 metros, tal como queda previsto en el plano. No sabemos quiénes eran estos hombres, pero hay que pensar que, como Paco, eran hombres muy fuertes de corazón y mucho más de espíritu. Eran abaraneros visionarios que en apenas 20 años habían visto cómo todo estaba renaciendo, tanto culturalmente como arquitectónico. Sabemos que el 14 de mayo del año 1950, esos cimientos, al menos esos espacios, elaborados con la técnica del sacasuelo, es decir, a mano, habían finalizado, siendo cuando el cura, don José Ortuño, no solo reorganiza la Semana Santa, sino que además bendice la primera piedra que se encuentra cubierta de cemento en la parte central de este templo. Aparecen en los libros de Nicolás varios portes al Camposanto, y yo me pregunto, ¿qué tiene que ver la tarea de sacasuelos con los viajes de Fernando Bermejo Turpín al Camposanto? Se traen huesos, estamos sobre un antiguo cementerio, se trajeron huesos, se metieron en papel de traza y sobre todo en sacos y se llevaron al osario. Un mito que realmente ha quedado demostrado a través de la contabilidad, porque hubo, como comento, una persona que se llamaba Fernando Bermejo, que se le pagó para que trasladara esos huesos.
¿Fue esta la única ermita que existió en esta explanada? No, se trata de la tercera ermita. ¿Tomó la misma ubicación? Tampoco, se ha construido en una parte distinta. Eso sí, la imagen de los santos médicos se encuentra mirando hacia el mismo punto cardinal que la anterior, como vamos a ver. Y excepto en la segunda ermita, que se daba el caso que por el pillaje, el cáliz, los bronces o incluso las velas eran trasladadas a la iglesia de San Pablo para que cuando entraban a robar que no se encontraran nada, estamos en un momento glorioso para esta ermita en el año 2023, cuando se muestra como un espacio abierto donde varios días nuestro cronista, pues entre las diferentes actividades, reza el rosario y se realiza una actividad cultural 70 años más tarde sobre la construcción. Me preguntaban fuera hace un momento, ¿vas a reproducir fotografías de las ermitas antiguas? Solo disponemos de esta fotografía de la segunda ermita, es decir, la ermita previa que existió a esta y que fue demolida en la Guerra Civil. Nos encontramos con una ermita, posiblemente la fotografía se realizara desde Corona o desde la carretera hacia Blanca. Nos encontramos una ermita que se encontraba asentada de forma paralela a lo que actualmente es el muro, la barandilla, y se subía por radio a Abarán, por las escaleras que encontramos justamente al final. Cabe pensar que esta ermita no se construyó desde cero, sino que aprovechó al menos muros y espacios de la anterior. Nos encontramos una fotografía que se realizó justamente en la puerta trasera de la iglesia de San Pablo, en la Replaceta. La foto es previa a los años 20 y sabemos que es posterior a 1898 porque fue el año en el cual llegó la electricidad a Abarán. Y como pueden apreciar, encontramos los cables de la luz de la ermita hasta el centro del pueblo. Encontramos naves laterales que nos hace pensar que posiblemente, no todo, pero sí que se aprovechó algo. Por cierto, justamente en el libro de los santos médicos, Arraigo a una devoción, como en el trabajo que presenta nuestro cronista de Blanca, don Ángel Ríos, aquí presente, se profundiza muchísimo más sobre estas dos ermitas. Sí sabemos que esa ermita se construyó a base de limosnas para agradecer que el cólera morbo dejó de aparecer en Abarán. Se sabe que tuvo un momento de bendición en el día de San Miguel y que fue justamente en septiembre de 1839. Al menos sabemos cuándo se finalizaron las obras, aproximadamente. En cuanto a la primera ermita, hablar del 1600 y pico supone que obviamente no podemos tener material fotográfico y tenemos que confiar plenamente en documentación. Parte de la documentación se encuentra en la iglesia de San Pablo. Nos encontramos que esa primera ermita se encontraba orientada de forma diferente a esta. De hecho, la puerta de entrada era paralela al muro y los santos médicos estaban mirando hacia donde yo miro, hacia el Cristo de Silencio. Justamente estaría mirando hacia las 5 flechas, el monte del Gurugo, posiblemente. Sabemos que era una iglesia con un techo de 2 aguas, de cañas, de barro, y que la parte más importante era el altar. Lo sabemos porque estaba enlucido con yeso y con cal. Muy importante, sabemos que en esa iglesia ya se encontraba la imagen de los santos médicos hechos de una sola talla de madera. Estaba presente San Bartolomé, patrón de Cieza, San Sebastián, y también estaba presente varias Verónicas. Y me pregunto qué arraigo tendría la Santa Mujer Verónica en el Valle de Ricote para que, sin ser patrona en este caso ni de Cieza, ni de Ricote, ni de otro pueblo, pues simplemente que aparecieran 2 pinturas. Volvemos al libro que he comentado y se intenta reconstruir
un poquito, a base de la descripción, cómo era esa primera ermita. Nos encontramos que había un altar mayor que se entraba por la parte opuesta, como he comentado, se entraba por la parte del muro de la barandilla, una imagen de San Bartolomé. Encontramos también una pintura sobre yeso de los santos médicos, posiblemente la única forma de culto previa a la imagen de los santos médicos, aquella imagen que tenían para poder rezarles. Nos encontramos un San Francisco, un San Miguel que se ha conservado en la tradición y, como aparece, hasta dos Verónicas. No aparece alusión alguna a San Martín, lo que arroja que ya se había sometido a un culto profundo a los santos médicos. San Martín, que fue patrón de Abarán, pierde importancia. Y aparece algo inédito, una ermita para un ermitaño. Cabe entender que, pese a mantenerse la misma distancia que existe actualmente con la parroquia de San Pablo, cómo estarían las calles de Abarán y el barranco antes de convertirse en muro, para que cuando se hacía la romería hacia esta ermita fuera un cúmulo de trampas geológicas con mucho trabajo para poder llegar. Por eso quizás existía una casa de un ermitaño para que vigilara durante todo el año este lugar. La tecnología ha permitido que tengamos una fotografía por satélite aproximadamente en proporción. Aquí encontramos lo que sería la primera ermita, un edificio pequeño con una cúpula y con una pequeña casa. Esto sería el actual muro. Encontramos que se entraba, como les he comentado, por la parte del muro. Había una entrada lateral y los santos médicos estarían mirando dirección para las 5 flechas. Sobre la misma, posiblemente, aprovechando a un muro o la cúpula, tendría lugar la segunda ermita que hemos visto, la fotografía. Se accedía por las escaleras que tenemos, entonces no habían escaleras. Había una puerta lateral y los santos médicos ocupaban un espacio con una mirada con la dirección que actualmente muestran en este altar. Encontramos que esta iglesia se orientó, Nicolás tuvo el capricho de orientarla hacia el mismo lugar, al mismo tiempo de respetar un espacio de paseo. Luego vuelve a reconquistar una tradición. El capricho arquitectónico respeta esa orientación. Y encontramos como toda esta zona se compone de un antiguo cementerio. En agosto del 36, con dinamita, cae en demolición la antigua ermita. Años más tarde se rellena con ese material de cantería el muro actual y los santos médicos son encontrados, parte de los santos médicos flotando, son encontrados en la central de Nicolás y en Archena. Justamente el estudio radiológico de Juan Antonio Fernández Labaña, restaurador de esta provincia, demuestra que esas cavidades, esos espacios contribuyeron a la flotabilidad de los santos. Básicamente que tenga aquí, como esta ermita, como la ausencia de accidentes que hubo durante la construcción de este templo, pues posiblemente algo más tiene que haber, algo más que un milagro. Todo lleva bastante impronta dentro de la fe. Me preguntaban fuera, Álvaro, ¿existe una fotografía sobre el interior de la antigua ermita? Sí. Maruja del Herrador fallece y aparece en su casa casi 300 placas fotográficas. Esas placas fotográficas son positivadas por don Josué Lozano y aparece un San Juan. Esto sería la foto del negativo de la placa, de la radiografía, y cuando se positiva aparece un San Juan. Este San Juan desfiló hasta la Guerra Civil y se trata del primer San Juan, con el cual se fundó la Hermandad de San Juan Evangelista. ¿Cómo sabemos que fue realizada dentro de la antigua ermita? Porque el suelo, los arcos y otros elementos arquitectónicos no coinciden con los de San Pablo.
Esta es la única fotografía que tenemos de la antigua ermita, del interior. Y me atrevo a decir, porque esta fotografía ha sido analizada con un microscopio, que justamente por la luz, esta fotografía se tomó cuando San Juan llegó justamente a la intersección entre la puerta de acceso y la puerta lateral, en un mediodía, que es la única forma de que la luz dé de esta manera. Y sí, hemos descubierto hoy, en este 8º curso de Abarán, acercamiento a una realidad, una imagen inédita de la antigua ermita. La puerta lateral. Llegan los años 40 y en un intento por valorar las demoliciones y sobre todo los hurtos que se generaron durante la Guerra Civil, el cura Belmonte se reúne con el fiscal Cardiel Escudero y gracias a esa declaración se sabe qué había dentro de la antigua ermita. Se habla que se queman imágenes, que se roban utensilios, se sabe qué objetos habían. Y sobre todo, algo muy bonito para quien ama la Semana Santa, nos da a entender que al menos 6 imágenes con sus respectivos estandartes estaban durante todo el año en la antigua ermita, en la segunda ermita. Llegan los años 40, todos conocemos que Nicolás tenía varias empresas, bueno, tenía una única empresa, pero diversificó el trabajo. Le sorprenderá si le digo que no solo se dedicó a la exportación de frutales, sino que creó su propia flota de barcos, sus propias acciones en ferrocarril y en banca, vendió carbón. Y al margen de todo esto que está demostrado con documentos, tuvo la sensatez de reconocer en sus trabajadores el pago de la hora y de la media hora, algo que vuelve a recuperarse en los libros de construcción de esta iglesia. Hubieron obreros que cobraban la media hora. Entre el 36 y el año 40, Nicolás, por parte de una amistad que era marquesa, se traslada a San Lorenzo del Escorial, donde sigue gestionando diferentes oportunidades de negocio. Todo ello mientras que su central hidroeléctrica es intervenida, mientras que le cortan el agua, siendo accionista cada vez que deseaba generar conserva, mientras que se le obligaba a pagar impuestos de guerra y de refugiados, mientras que su flota de vehículos le había sido requisada, los más preciados para el paseo de autoridades y el resto para transporte sanitario. Con la cartilla de racionamiento de los años 40 no puede producir el albaricoque en almíbar y el melocotón en almíbar. Se ve obligado a abrir una oportunidad de negocio que consistía en producir orejón de albaricoque y mandarlo a Turquía y con los huesos venderlo como combustible vegetal. La flotadora murciana, que consistía en una flota de barcos, cada uno de ellos independiente, pero que llegó con Nicolás a un convenio que el 10% o la 10ª parte de su carga debía ser reservada para productos de su empresa. Era como una flota de barcos que, sabiendo cuando pasaban por Cartagena, siempre permitían trasladar frutales. La flotadora murciana, con la Segunda Guerra Mundial, deja de funcionar. Momento donde Nicolás interviene en varias empresas de ferrocarriles de Reino Unido, cambia el melocotón por la calabaza chirigaita y la transforma en España para venderla a Italia y sobre todo a Turquía como producto que actualmente se denomina gourmet, el cabello de ángel, y sobre todo se dedica en España a vender tomate para la hambruna. Todo ello no le impidió construir todo este templo, al cual, excepto un pequeño margen de error, porque hay varios meses que no tenemos cuentas, pues sabemos lo que costó, aproximadamente. Gracias a estos libros de cuentas, conocemos la procedencia y el precio de los materiales, los salarios, se puede intentar reconstruir qué sucedió en cada momento, el listado de los trabajadores. Hubieron momentos con interrupciones, sobre todo cuando fallece Nicolás, hay interrupciones en el sentido que por falta de materiales
Los obreros tienen que volver a sus ocupaciones diarias, dejando este proyecto a medias. Muchas veces se producen modificaciones estructurales y podemos obtener un coste total. He traído justamente la fotografía de la que quizás fuese la primera página de aquel libro que cuando lo abrí encontré que se trataba de la ermita. 12 de mayo de 1950, construcción de la ermita. Nóminas, 2.856 pesetas. Construcción de la ermita, 27 de mayo, 5.561. Construcción de la ermita, nómina de gastos, 6.601. Además aparece ermita de Abarán. Rosendo Turpín, 300 pesetas. Encontramos gastos muy generales que luego se van descomponiendo en otros libros más finos y nos permite saber qué fue lo que se fue pagando en cada momento. Y dicho ello, ahora cuando me voy a sentar y le invito a que disfruten sobre cómo se construyó esta ermita. En primer lugar nos sorprende, bueno, para quienes somos de Abarán no, porque realmente estamos acostumbrados a verla, nos sorprende que se trata de un edificio muy caprichoso. Como ha dicho nuestro cronista, parece ser que el diseño de Fernando Navarro sería el que más se acomodó a la idea que tenía Nicolás para construirlo. Un edificio que no nos puede dejar indiferentes. Justamente este arquitecto no era de Abarán y tampoco había trabajado previamente en Abarán. Pero sin embargo sí que le mereció un gran reconocimiento, puesto que cuando terminó de construir este edificio, inmediatamente fue contratado en Murcia para construir el Hospital de San Juan de Dios. Nos encontramos un edificio muy parecido que se encuentra en Mula, que es la ermita del Niño de Mula, con un gran parecido. Justo Millán fue el arquitecto que la diseñó. Justo Millán sí que conocía Abarán, sí que trabajó en Abarán, delimitó el cementerio, delineó las calles, creó varios proyectos. Y fíjense que fue un arquitecto de un pequeño pueblecito de Castellón, de Azaneta de Matraco, en este caso Fernando San Navarro, quien ganó el proyecto. Encontramos dos grandes torres, encontramos lo que se denominan linternas o cúpulas pequeñas, laterales, 3 a la derecha y 3 a la izquierda. Para complicar más la obra, tienen sus propias vidrieras, lo que refleja un gran capricho y un gran gusto. Encontramos una nave lateral, tanto de la parte donde se encuentra la Virgen de los Dolores como el Cristo del Silencio. Encontramos una modificación sobre proyecto, que fue este propio altar, que hoy vamos a ver en qué consistió. Una cúpula que hemos conseguido reconstruir el cómo se construyó. Y ahora, comparando fotografías, verán lo que es un edificio clásico, como es el del Niño de Mula, y lo que resultó ser la ermita de Abarán, un edificio único con gran capricho arquitectónico. 5 capillas a la derecha, 5 capillas a la izquierda, y en la parte trasera el altar mayor con nuestros santos patronos. Si miramos, ven que hay un punto rojo en el techo en este momento. Estamos en la parte central y encontramos un capricho arquitectónico. Encontramos que justo tenemos la cúpula, aparecen lo que se llaman pechinas o arcos. Las pechinas permiten mantener la cúpula, aparecen 4 pechinas, y para complicar más la obra se crean fajones. Los fajones son arcos. Podemos encontrar los arcos caprichosos tanto a la derecha como a la izquierda, lo que significa que dentro de ese clasicismo se produce un equilibrio entre el interior y el exterior, aunque estemos más acostumbrados a ver el exterior de este templo. Encontramos también algo muy importante. Aquí lo tenemos. Que comienza a construirse esta ermita con materiales de primera calidad, pero llega un momento que tras la muerte de Nicolás se cambia.
esos materiales. Veremos de dónde venían y en qué consistían. Y esta ermita lo que sí permite, lo que hemos comentado, una vez que se crea el lateral opuesto con el muro, permite reorganizar el ocio a través de este mirador que está siendo puesto en valor, y nos encontramos sobre el antiguo cementerio de la ermita, el segundo cementerio. Hubo primero uno en el Bajo Solana, este fue el segundo. Una recreación sobre cómo, frente a la antigua cúpula de San Pablo, se produce una equiparación para construir el actual muro. Si hemos comprendido eso, ahora podemos disfrutar de lo lindo. Nos encontramos en mes de mayo del año 1950, cuando un grupo de niños tienen la suerte de ser fotografiados frente a estos cimientos de 2,10 metros que coinciden con lo previsto en el plano. Nos encontramos un plano que preveía una anchura de fachada de prácticamente 15 metros y algo más de 24 metros en cuanto a largo. Estamos actualmente sobre una superficie de 367 metros cuadrados. Aquel 14 de mayo se inaugura y al día siguiente, según los libros de la contabilidad que manejamos, se rellenan con hormigón ciclópeo, o dicho de otra manera, con cal, grava, arena y piedra. Y sería el día 4 de junio cuando se comience en este mismo paseo por parte de canteristas a traer roca de caliza. A base de cincel y marro se le da forma de ladrillo de grandes dimensiones y comienza a colocarse en los propios cimientos hasta que adquiere lo que se denomina el nivel de arranque, el nivel de suelo sobre el cual luego vendría el ladrillo y otra sillería. ¿De dónde procedían los materiales? Ahora sí que vamos a decir con certeza que la arena provenía de la Rambla del Tinajón y la Rambla del Moro, que la cal y el yeso provenían de la antigua yesera y calera, que hasta los años 50 fue tomando forma de un monte, cada vez un monte más escarbado, y la familia Peñaleja lo que no sabía era que conforme iban desgastando a aquel yacimiento geológico, fueron preparando el camino para la iglesia de San Juan Bautista. Y qué decir que por aquella fecha, con 19 años, pues ya había nacido una impronta, una fortaleza humana a través de nuestro protagonista, que, como veremos, con 22 años pues tomaría la obra de este edificio. Y algo muy importante, los ladrillos vinieron de Almansa, hasta que muere Nicolás y se adquieren por un 30% más baratos en Cieza. Ya no era un ladrillo tan trabajado y tan bonito, pero servía. Sabemos que solo entre 1950 y 1951 don Fernando Bermejo Molina dio 43 viajes con su camión. Nos encontramos como un año más tarde, en mayo del 51, sabemos que el perímetro de esta iglesia no superaba los 2 metros, ya que meses más tarde, cuando se compra madera para construir los andamios, para comenzar a generar nuevas alturas, es cuando don Jesús Turpín Saurín, que conservamos la partida de retiro obrero, recibe 4.500 pesetas como retiro obrero, y 7 de sus trabajadores, junto a 4 nuevos trabajadores, que en este caso habían sido buscados por don Enrique Molina Aragonés, Peñaleja, terminan formando la plantilla que dio continuidad y finalización a este templo. Don Antonio Molina Martínez, Peñaleja, con 21 años se hace cargo de esos 7 trabajadores externos y 4 trabajadores cercanos a la familia,
y se hace cargo de la construcción de este templo. Para que tengan una idea, actualmente, cuando cualquier estudiante acaba el grado de arquitectura, tiene que hacer un trabajo final de carrera que bien consiste en simular fuerzas y resistencias por ordenador o hacer propuestas de proyectos, trabajos teóricos. Justamente don Antonio Molina Martínez, con 21 años, se lo tuvo que pasar muy bien, porque sin ser arquitecto ni grado, como veremos, no solo construyó este templo con sus directrices, sino que terminó haciendo parte de las molduras que encontramos dentro de este espacio. ¿Y cuál era su currículum? El respaldo de su padre. Un respaldo que haría que años más tarde de terminar este templo, pasaría más de una década, esa misma cuadrilla se reuniría para otro gran proyecto, como fue el laboratorio Hortel. Y yo siempre lo digo, si irían esta cúpula hace 70 años, cuando parte de esa cuadrilla, que no es casual, se convirtieron en piedra fundamental, en un pilar fundamental para la Hermandad del Descendimiento, cuyas escaleras parece que siempre nos traslada a aquellos andamios de aquella persona. Desde dicho momento, desde 1951, esas pruebas que se hicieron con cemento en el año 41 en la Torre de San Pablo, comienza a hacerse forma y volumen en todo el perímetro. Encontramos una fotografía hecha en la fachada con el resto de aquel cemento. En el año 1950 sabemos que solo en ese año se invirtieron 250.000 pesetas, de las cuales cerca de 26.300 fue lo que costó los sillares que se esculpieron con cincel y con marro en esta misma explanada. Sabemos que ese año se pagaron 30.000 pesetas en salarios más un premio para Navidad. Y sabemos que se pagaron 4.500 pesetas para un retiro obrero. Hay que decir que ningún obrero, al menos que lo sepamos, ningún obrero estuvo asegurado, pero sí que parece que los santos médicos los protegió durante todo ese tiempo de elevar andamios con madera de chopo y atar los andamios con lía de esparto, porque salvo algún incidente no fueron aspectos graves lo que pasó. No sabemos si fue un ángel de la guardia o si fue la sombra de nuestros patronos los que estuvieron acompañando durante todo el proceso. Llega el año 1951 y se cierra el bolsillo de Nicolás. Durante un mes es velado en el cementerio y se le realizan 2 misas, una en Murcia y otra en Abraham. Es cuando don Jesús Tornero Riquelme, aparejador, por una parte introduce modificaciones de ahorro, porque ya parece que el hombre sabía venir lo que iba a suceder, pero por otra parte introduce una gran reforma que la vamos a explicar actualmente y que da pie a la ubicación actual de los santos médicos. Si ustedes se dan cuenta, encontramos 2 capillas, una a vuestra derecha, estoy apuntando justamente a San Lorenzo. Hemos dicho que no fue baladí que don Nicolás pasara 5 años de su vida en San Lorenzo del Escorial. Esa estancia se encuentra representada a través de San Lorenzo, que se encuentra en un lugar privilegiado, a la derecha. Tampoco es casual que nos encontremos con un San Nicolás a la izquierda. Si le digo que en el plano original la ermita no era así, pero realmente es lo que demuestran los planos. Realmente, en el plano original, aquí encontramos una sacristía y en la otra parte un cuarto de aseo y un cuarto de usos varios. Originariamente no estaban contempladas estos dos altares, sino 2 puertas frontales que permitieran entrar. Y justamente donde se encuentran los santos médicos, en la parte trasera, había un pasillo que conectaba una entrada y otra. Pero este aparejador se da cuenta que si los santos médicos se colocaban en la parte del altar plano, ocupaban mucho espacio del altar.
y decidió llevarlos hacia la parte trasera, haciendo un poquito más grande la nave que tenemos. En ese sentido, se introducen dos puertas laterales. ¿Por qué? Porque el pasillo quedaba cortado por el altar de los santos médicos. Y esas dos puertas frontales fueron sustituidas por dos camarines o altares y actualmente se accede por las puertas laterales. Encontramos donde se encuentra en este momento San Lorenzo, donde se encuentra San Nicolás, se accedía de manera frontal. Cuando los santos médicos del altar es desplazado hacia atrás, quedaría cortado el pasillo trasero. ¿Y para qué queremos un pasillo cortado? Vamos a aprovechar las dos entradas frontales y creamos dos camarines y se entra por las puertas dentro del altar. Bajo mi punto de vista bajo mi punto de vista y sobre todo el de Enrique, la modificación más importante de este templo. En la parte trasera observarán que aparece una capilla bombada, que es lo que estaba hablando, una capilla que necesariamente debía tener una parte trasera con dos ventanas. Encontramos en los laterales una puerta auxiliar y sobre todo en el plano original se intentó, que eso iba a ser mucho más caro, que cada una de las capillas, las 5 derechas, las 5 de la derecha y las 5 de la izquierda, fuesen abombadas hacia afuera, tal y como aparece en la parte trasera. Aquí sucede lo mismo. Y ocurre algo muy curioso. Para quienes nos gusta la fotografía, muchas veces pues el ojo engaña bastante. Y cuando trabajamos con planos que tienen 70 años y se ha utilizado tinta y amoníaco para fabricarlos, el paso del tiempo hace que pierda calidad. Se trata del plano de la fachada. ¿Alguien puede adivinar lo que hay en el centro del círculo rojo? Tenía forma de campana, pero realmente tiene cierta forma humana. Estamos hablando que en el plano original, justamente en la parte frontal, estaba proyectado un San Nicolás. 22 de noviembre de 1948. Querido Eugenio, he de decirle a usted que no creo que el producto del que le hablé en Barcelona tenga mucha eficacia en el caso de su señor padre, pues los casos en los que se ha obtenido tratamiento han sido en las cataratas incipientes. De todas maneras, como es un producto que no puede perjudicar a la salud, puede usted hacer uso poniendo una sola gota por la noche y otra por la mañana. 2 meses más tarde, un nuevo informe médico. Señor Eugenio, no creo que se pueda operar nunca, pues no creo que el ojo resista la operación de cataratas. Tenemos un informe donde se certifica que Nicolás ve, pero que tiene cataratas. Y sin embargo tenemos un documento donde se le encarga a Mateo II Seiker, pintor de Murcia, que reconstruya en base a los planos el cómo debía acabar la ermita. Este cuadro hasta hace poco estaba en la orilla de una pared de una chimenea. Aquí sí que aparece el Nicolás, que debía presidir la fachada de esta iglesia y que actualmente no se encuentra. Ahí tenemos la pintura completa. Una recreación de cómo posiblemente hubiera acabado. Encontramos varios elementos muy interesantes. Encontramos, por una parte, los laterales, los camarines laterales, que actualmente son planos. Por fuera no se puede apreciar dónde hay un camarín. En el plano original aparecen 3
por un lado y cabe intuir otros 3 por la otra parte. El San Nicolás, que es trasladado hacia esta parte, baja desde el frontal de la fachada hasta este camarín. Nos encontramos, que luego será otra, que todos los elementos de hierro y de orfebrería pierden calidad. Se añade una puerta lateral y las torres se pintan, se hacen de cemento, pero ya el ladrillo no era ni de almansa ni de ciza, eran placas de cemento que se pintan. Ahí tenemos la firma. Mateo II Seiker, 1950, que fue uno de los ilustradores más importantes de la provincia. Su relación con Nicolás, a día de hoy, no podemos intuirla, pero se le encargó. Aparece el año 1953, cuando se finaliza la ermita. Y después de varios meses encontramos, siguiendo los libros de cuentas, que la nómina diaria era de 30 pesetas y se podía cobrar de manera quincenal, semanal, diaria, por adelantado, e incluso se cobraban las media horas. Don Fernando Tornero comienza la obra con 19 años. Don José María Tornero comienza la obra con 15. Don Emiliano Ruiz se marcharía al servicio militar conforme acabó la obra. Don Sebastián López, don José María Tornero, don Diego Emilio Monsó, don Mariano Melgarejo García, don Miguel Moreno, don Rafael Carpena, don Carmelo Molina y don Paco Melgarejo, los que aparecen continuamente en las nóminas. Encontramos de forma auxiliar a don Fernando Bermejo Molina, que muchas veces abandona el trabajo de cañonero y echa el día con los albañiles. Y también a don Antonio Molina Bermejo. A comienzos de julio de 1951 encontramos en los libros la primera compra de hierro dulce y de madera de calidad para hacer justamente lo que estamos señalando, la parte del coro, que tenía que soportar bastante peso. En este sentido, repito, maderas de calidad y ladrillo de calidad. En este caso venía desde Lorca, ya no era el de Cieza. Digamos que el vistoso, el de fuera, es de Cieza y el que tenía que mantener peso se trae desde Lorca. Y nos encontramos que en 2 meses, aproximadamente en 2 meses, se construye toda la parte amarilla que hay subrayada. Según estos libros, para diciembre de 1951, Francisco Ayala hace una nueva rebaja en Cieza de los ladrillos para evitar que se estén comprando los ladrillos en Lorca. Y justamente en enero y en febrero del año 1952, en ese tiempo, se consigue elevar esta ermita hasta la altura que encontramos en este fajón. Digamos que en esos meses estaba ya a punto de comenzar la altura de la cúpula. Luego el altar ya había tomado su altura actual y también el coro. Resulta muy interesante analizar en la cúpula con Enrique Milanés cuánto se tardó en construirla. Fue lo que más tiempo se tardó y lo más peligroso. Encontramos una fotografía de una sección transversal. Algo más de 4 meses se tardó. Yo estaría sentado aquí, aproximadamente. Se tardó 16 días para que unos carpinteros de otra localidad elevaran un andamio hasta la parte de arranque. Se invirtieron 24 días para hacer el tambor. El tambor es la parte que dentro de la cúpula tiene las vidrieras, es la parte circular que se ve desde fuera.
y se tardaron 26 días para que los mismos carpinteros hicieran la estructura de madera que debía de soportar las vigas, el yeso y las tejas. 16 días se tardó en construir la última linterna, es decir, la cúpula sobre cúpula que tenemos arriba. Conclusión, cuanto más alto más se tarda. Y veremos por qué. Porque no se intervino con ningún tipo de maquinaria. Encontramos una fotografía sobre el ángulo que calculamos que se utilizó para realizarla. Por el tipo de ángulo, el campanario no estaba finalizado. Encontramos a Mariano Melgarejo con una teja en la mano que se lo daba a su segundo a su tercero, el tercero al cuarto, y luego con algo más que una caña y empuje, venciendo el vértigo, mirando siempre al cielo, haciendo una teja. Así, teja a teja. Nos encontramos como en marzo y abril de 1952, como en el lunes, martes y miércoles santo de ese año, se produce una interrupción de las obras y dichos trabajadores abandonan la cúpula. Algunos van a trabajar a la fábrica de madera, recomendado por Nicolás, y otros a sus propios almacenes. En diciembre se produce una nueva detención de la obra y durante los primeros días de enero del 53 llega el mármol. Si llega el mármol significa que ya la cúpula estaba finalizada. Y encontramos la forma actual, que se enlució justamente un mes antes de la inauguración de la ermita, que sucedería en agosto del 53. Datos interesantes del año 1953. Fíjense qué interesante. Por donde se subía, dejan media cúpula de media naranja sin tejas para no resbalar y poder subir con una cuerda hasta la linterna superior. Y luego, lo más difícil, volver a bajar. Y mejor todavía, acudir al día siguiente. Gastos interesantes que encontramos en este periodo. El 9 de marzo del 53 comienzan a construirse las dos torres, se tardan 2 meses y medio en construir las dos. El 13 de julio del 53 es cuando se compran más sacos de Moncádiz, que viene a ser como una sal, estilo mortero, de color rojo, que se utiliza pues para enlucir y dar la apariencia como que las torres realmente son de ladrillo. Luego habría que pintarlo también. Y el 19 de agosto, a la viuda de Miguel de Ros se le pagan 1.300 pesetas por un pararrayos. Y sí que caería un rayo, pero sería el Abarán cuando subió a segunda división, que entra por esta iglesia, hacen su ofrenda, y en el curso de Abarán, en el segundo curso de Abarán, acercamiento a una realidad, en el 96, parte de ellos vuelven a entrar a este mismo edificio. Esta campana costaría 12.000 pesetas y se compró a Salvador Mandus. La carpintería, según la contabilidad, se comprarían los marcos a don Adrián Montiel, y en el caso de las rejas de hierro, unas veces el maestro Peñaleja las arrancaría de algunas construcciones de Nicolás que estaban perdiendo valor, y otras veces sería don Antonio Molina, don José María Cobarro, quien las elaborara. Lo que está claro que a comienzos de septiembre de 1953 se gastan 20.500 pesetas en el mármol que están pisando, lo mismo que costaron los sillares esculpidos a mano 2 años antes en este mismo recinto. Una semana antes de la inauguración se bendice el ara, que llega desde Cartagena, y se compra una mesa. El lunes 14 de septiembre se rompe la llave de la cerradura. Llovió muchísimo,
Justamente la parte que actualmente se ha reparado de este templo tuvo antes de su inauguración goteras por esa gran lluvia torrencial. Se rompería la llave en el intento de abrir las pesadas puertas, nuevas todavía, lo que nos hace pensar que no estaban bien encajadas, y aparece una partida el lunes 14 en comprar una nueva llave, a cepillar las puertas y además reparar la misma parte que hace unos meses se volvió a reparar. En cuanto a las imágenes, sabemos que el San Nicolás llegó a comienzos de septiembre del 53, costó 3.000 pesetas y su imaginero, su escultor fue don Manuel Hurtado. Conservamos la factura. Y para ahorrar lo que sería actualmente la labor de Cayo Lista, nuestro protagonista, una vez que todos los obreros iban a casa, en horario de tarde o de noche, se dedicaba en crear yeso para vaciarlo en unos moldes con hierros que cuando secaba daba forma a las molduras que luego debidamente cepilladas eran elevadas mediante los andamios manualmente y forman parte de toda la decoración que posteriormente sería camuflada simulando mármol. O sea que el maestro Peñaleja no solo dirigió una obra, sino que hizo de cayolista. Nos encontramos como en el periódico La Noria, en la edición del 11 de febrero de 1995, el maestro Peñaleja devela un dato importantísimo. ¿Cuántos días se tardó en construir el templete? Nada más ni nada menos que 12 días. En cuanto a la pintura, nos encontramos que en el año 1954, para sorpresa, sería el año 1954, justo en el mes de mayo, cuando por primera vez se pintó esta iglesia. Encontramos aquí cómo quedó para la inauguración, pero sería un año más tarde cuando se cubrió totalmente de yeso y además se pintó. Y Luis Molina se encargaría de simular el mármol que encontramos en cada una de las decoraciones laterales de los fajones o arcos, tanto en su parte superior como lateral. San Lorenzo costó 2.800 pesetas y llegó justamente en septiembre del año 1954, con lo cual parece que ya se cerró el ciclo. El coste total de toda esta obra, al margen de los meses que no hemos podido calcular porque no se trabajó, al menos lo que presentan los libros de cuentas es que se invirtieron, me reitero, siguiendo los libros de cuentas, 697.607 pesetas. Más de 200.000 pesetas, concretamente 215.737, fueron invertidas en jornales, de las cuales 2.700 pesetas como premio o jornal extraordinario. Llegaría septiembre del año 1953, el pueblo quería ver el interior de la iglesia y en el periódico Línea, que era de lo más importante de la provincia, se publica lo siguiente: el momento tan deseado por todos los sagraneros de que nuestros santos patronos tuvieran una nueva ermita donde recibir el culto y la veneración de sus numerosos devotos es ya una realidad. El próximo miércoles, día 16, será bendecida e inaugurada, Dios mediante, la nueva ermita por el excelentísimo y reverenderísimo señor obispo de la diócesis, el doctor don Ramón Sanahúja y Marcé. Con motivo de tan fausto acontecimiento, invitamos a todo el pueblo a que pongan colgaduras en los balcones y a que asistan a las 5:30 de la tarde del referido día 16 a la solemne procesión que, presidida por el señor obispo y autoridades locales, tendrá lugar para trasladar a nuestros santos patronos a su nueva ermita. ¡Vivan los santos médicos! ¡Viva Barán! Firma el alcalde don José Ruiz y el cura párroco
don José Ortuño. Se encargarían de repartir octavillas y folletos por las casas y encontramos la siguiente. El momento tan deseado por todos los sagraneros de que nuestros santos patronos tuvieran una nueva ermita donde recibir el culto y la veneración de numerosos devotos es ya una bella realidad. El próximo miércoles día 16 será bendecida e inaugurada, Dios mediante, la nueva ermita por el excelentísimo y reverendísimo señor obispo. Encontramos un folleto que intenta aproximar en masa a la feligresía. Y hay que decir que ascenderían los santos médicos en procesión de San Pablo, ocupando los santos médicos hasta entonces, desde después de la guerra, lo que actualmente sería el camarín de nuestro Padre Jesús. Con esta fotografía de la veleta encontramos elevada esta última gran obra, con la cual Abarán había tomado prácticamente su forma actual. Eso sí, desde un mirador privilegiado observarían hombres como Paco, por primera vez, cómo había cambiado Abarán. Esa mirada vendría acompañada por el susurro de las espumosas y cristalinas aguas traídas desde la fuente de Benito, que también el mismo día de la bendición llegarían a diferentes fuentes del pueblo, como la barriada Virgen del Oro, el atrio, lo que actualmente conocemos la esquina del Hollywood, la Olma y la Era. Y qué decir del agua que llegó desde la fuente de Benito hasta el grifo del patio del Colegio de San Pablo. También cabe intuir como hombres como Paco, desde esta veleta, observarían a lo lejos una pequeña ermita que, siendo la antecesora del actual santuario, también requirió de ingenio, en primer lugar para hacer llegar los materiales y en segundo lugar ingenio económico para elevarla. Ahí no faltaría una cúpula, ya que la propia cúpula natural de la Sierra del Oro, bajo el verde de los pinos carrascos y las primaveras, sería la decoración más bonita que ni tan siquiera Luis Molina tendría que pintar en sus trabajos. Más allá del motor Resurrección, las aguas habían llegado a la olla del campo y justamente el 27 de julio del 52, aunque no se podía ver desde la veleta, cabía intuir que ya se había construido en la olla del campo una nueva iglesia. Y para el resto de abarraneros, soperos y soperas que caminaban por la calle, quizás se podían detener en alguna de las 62 cafeterías, tabernas y bares, de las cuales mañana don Pepe Gil nos hablará. ¿Qué decir de la iluminación nocturna incrementada durante las fiestas y la vista incrédula de los ancianos que no creían en el asfaltado? Pues en poco más de 60 años se había pasado del candil de aceite a la bombilla, de la alpargata al zapato, del burro al cicento, de la cal cocida al cemento, de un cerro a un paseo y de una tercera ermita a donde estamos actualmente. A Abarán, un pueblo con alma. Muchas gracias. Gracias. Está más fuerte que el vinagre. ¿Sí?